Aprende a construir software basado en LLMs. Ese es el título que tengo en mi página web en productomania.io. ¿Pero qué es el software basado en LLMs? ¿Y por qué puede ser interesante aprender a construir este tipo de software? Si busco en Google el término software basado en LLMs, el único que aparece hablando sobre este tema soy yo. ¿Me he inventado el término? Pues sí y no. La cuestión es que el mundo de los LLMs es tan nuevo que cada uno llama de forma diferente a lo que yo llamo software basado en LLMs. La gente de LangChain, por ejemplo, utiliza el término LLM Apps y la autora de este libro, Valentina Alto, utiliza el término LLM Powered Applications. Por ahí podrás encontrar también términos más genéricos como aplicaciones de inteligencia artificial o software basado en inteligencia artificial. Y la verdad es que el nombre da igual, porque todos nos queremos referir a lo mismo, a software que en su interior está conectado con uno o varios Large Language Models que ayudan al propio software a resolver alguna tarea concreta. ¿De qué tipo de software estoy hablando? Pues tenemos varias subcategorías dentro de lo que yo llamo software basado en LLMs. Tenemos por una parte los asistentes, como Faust, que es este señor que tenemos por aquí, que es un profesor de matemáticas virtual que he desarrollado yo mismo y que utiliza varios Large Language Models para ayudar a estudiantes a resolver sus dudas de matemáticas. Pero podemos hacer más cosas con los Large Language Models más allá de los asistentes. Podemos utilizar, por ejemplo, los Large Language Models para automatizar workflows más complejos que antes no podíamos automatizar. Por ejemplo, este de aquí. Esto es un escenario de Make que lo que hace es utiliza un Large Language Model, en este caso de OpenAI, para analizar el contenido de un currículum y de ahí extraer la información que necesitamos pues, para evaluar si ese candidato es apto o no para un determinado puesto de trabajo. Por si tienes curiosidad, esta herramienta se llama Make y justo en este canal hace un par de meses publiqué un curso express de Make en el que enseño a utilizar la herramienta y en el que también te explico cómo crear esta automatización. Asistentes, automatizaciones, ¿qué más podemos construir? Pues agentes, por ejemplo. Que lo he puesto aquí en medio porque realmente es una especie de híbrido entre los asistentes y las automatizaciones. Al final un agente lo que es un asistente que es capaz de forma autónoma de ejecutar ciertas tareas. Ya no se dedica simplemente a conversar con el usuario como sí hace el asistente. El agente pues puede ejecutar tareas que antes habitualmente pues solía ejecutar una persona humana. Pero es que incluso podemos utilizar los Large Language Models para construir mejores aplicaciones. Los Large Language Models son muy útiles para construir funcionalidades como buscadores inteligentes, sistemas de recomendación o incluso para construir aplicaciones capaces de generar interfaces dinámicas, es decir, interfaces que se adapten a las necesidades concretas de cada usuario. Y aquí podemos ver de forma visual porque a mí me gusta el término de software basado en Large Language Models y no me gusta tanto pues términos como LLM Applications. Y es que cuando utilizamos el término LLM Applications hay gente que tiende a pensar que nos estamos refiriendo a aplicaciones web, aplicaciones móviles y no. Realmente con este tipo de aplicaciones, con este tipo de software podemos construir otras cosas como pues asistentes, agentes, automatizaciones y pues lo que esté por venir. Aunque creo que es mejor que tampoco perdamos mucho tiempo buscando el término perfecto porque creo que en no mucho tiempo a esto le llamaremos simplemente software. Porque dentro de unos años cualquier software que utilicemos utilizará en mayor o menor medida un Large Language Model. Pero aquí la pregunta importante es, ¿por qué me interesa tanto el software basado en Large Language Models? Pues por una razón muy sencilla, y es que el software basado en Large Language Models, es decir, el software que está conectado en su interior a un Large Language Model, es muchísimo más útil que el software tradicional, que el software que está exclusivamente basado en reglas. Es decir, que este nuevo tipo de software nos permite construir sistemas, productos, aplicaciones, llamémosle como quieras, pero nos permite construir cosas mucho más útiles, que aportan mucho más valor al usuario. Yo concibo los Large Language Models como si fueran un exoesqueleto. Antes de que existieran los Large Language Models, o si me apuras, antes de que existiera el Machine Learning, pues nosotros solo podíamos programar, construir software basado en reglas. Y este tipo de software pues tiene una limitación y es que no es muy inteligente. A la hora de crearlo, de programarlo, podemos decirle al software, oye, si ocurre esto, haz esto. Si ocurre esta otra cosa, haz esto. Cuando se dé esta situación, quiero que pase esto. Pero hay muchas cosas que nos gustaría que la máquina hiciese por nosotros que no somos capaces de transmitirlas en forma de lógica, en forma de reglas. Por eso este tipo de software no nos permite automatizar tareas excesivamente complejas. Es muy útil para tareas sencillas, pero cuando queremos hacer algo que se escapa del mundo de la lógica básica, pues se nos queda un poco corto. Entonces aparecen en escena los Large Language Models, que parecen magia, parece como si fuera una tecnología desarrollada por extraterrestres. Que por cierto, llevo aquí un rato hablando de Large Language Models y quizás pues no sepas ni lo que es un Large Language Model y no te estás enterando de nada. Estoy aquí en la web de ChatGPT. Pues un Large Language Model es lo que está por debajo de ChatGPT, el modelo de inteligencia artificial que genera las respuestas cuando nosotros hablamos con ChatGPT. De hecho, aquí tienen un selector que te permite cambiar de modelo, pues cada uno de estos modelos es un Large Language Model.
Y si por lo que sea quieres hablar directamente con uno de estos modelos, pues tienes que irte a la plataforma de desarrolladores de OpenAI y aquí desde el Playground vas a poder hablar directamente con el Large Language Model. Porque cuando estamos en ChatGPT no estamos hablando directamente con el Large Language Model, ya que ChatGPT es una capa que OpenAI pone por encima para dotarle al Large Language Model de funcionalidades extra, como por ejemplo buscar en internet, analizar datos y demás. Bueno, el caso es que los Large Language Models, que parecen, como te decía, pues tecnología desarrollada por extraterrestres, de lo bien que funcionan, tienen también algunas limitaciones. Por ejemplo, los Large Language Models tienen conocimiento limitado. Es cierto que su conocimiento es extenso porque han sido entrenados con un montón de datos, con un montón de información disponible en internet, pero es limitado. No le preguntes al Large Language Model información sobre tu empresa, por ejemplo, sobre qué tal han ido las ventas la semana pasada, porque evidentemente no fue entrenado con esa información, y menos mal. Otra limitación es que son bastante olvidadizos. Esto probablemente lo hayas experimentado ya, pero cuando a un Large Language Model pues le pides demasiadas cosas, le das demasiadas instrucciones, lo más probable es que no obedezca a todas las instrucciones que tú le has dado y alguna de ellas la ignore. También son bastante dados a decir alguna que otra tontería, a inventarse cosas, a lo que llamamos alucinar. Y otra gran limitación es que son entes aislados, son sistemas, modelos de inteligencia artificial aislados del mundo. Un Large Language Model no puede buscar en internet, no se puede conectar con ninguna aplicación ni consultar sobre ninguna base de datos. Entonces, hasta hace unos años teníamos este software que no era muy inteligente, ahora tenemos algo bastante inteligente pero con una serie de limitaciones. ¿Qué ocurre si los juntamos? Pues si los juntamos, lo que ocurre es que tenemos el software basado en Large Language Models, lo que te estaba comentando. Es un tipo de software que combina lo mejor del software basado en reglas con lo mejor del Large Language Model y que nos permite solventar las limitaciones que tienen sobre todo los Large Language Models. ¿Cómo? Pues con diferentes técnicas. Por ejemplo, tenemos el RAG, que lo que nos permite es dotar al sistema de nuevo conocimiento propio de nuestra empresa o conocimiento que nosotros queramos. Luego tenemos técnicas de prompt engineering, que al final son técnicas que lo que nos permiten es coger el Large Language Model y llevarlo por el camino por el que nosotros queremos para que no se olvide de esas instrucciones que decíamos que de vez en cuando se olvida. También tenemos las evaluaciones, que son lo que de alguna manera nos permite verificar que el Large Language Model pues no está diciendo demasiadas tonterías y que se comporta como nosotros deseamos. Tenemos luego, por ejemplo, el fine tuning, que es lo que nos permitiría entrenar al Large Language Model para una tarea concreta que por lo que sea pues de serie no se le da excesivamente bien. Y luego tenemos, por ejemplo, el function calling, que es lo que nos permite conectar el Large Language Model pues con internet, con otras aplicaciones o con las herramientas que necesitemos para de esa forma darle superpoderes al Large Language Model. Evidentemente estas son unas técnicas, pero no son todas, hay más y habrá más. Lo interesante aquí es entender que si queremos sacar provecho al potencial que tienen los Large Language Model, necesitamos aprender pues una serie de técnicas, adquirir una serie de conocimientos para mitigar las limitaciones que tiene de serie normalmente un Large Language Model y así ser capaces de construir software muchísimo más útil del que estábamos construyendo antes de que existiera el Large Language Model. Es decir, software mucho más útil que el software basado en reglas que llevamos utilizando pues toda la vida. Y justo de estos temas es pues de lo que hablo en mi plataforma de cursos, en productomanía.io. Tengo, por ejemplo, un curso en el que enseño a construir asistentes de inteligencia artificial, a automatizar tareas con Large Language Models, y estoy a punto de publicar pues otros cursos en los que enseño a fine-tunear modelos para entrenarlos para tareas específicas, a todo el tema de las evaluaciones o, por ejemplo, pues a las técnicas de RAG que te comentaba antes. Y también sobre estos temas son pues sobre los que hablo en el contenido que subo al canal de YouTube, en el que imagino que estarás viendo ahora mismo este vídeo. Simplemente quería grabar este vídeo para poneros un poco en contexto, para explicaros por qué he utilizado el término de software basado en Large Language Models y también para que entendáis mi visión, por qué merece la pena aprender a construir este tipo de software. La moraleja del vídeo, pues simplemente entra en productomanía.io y aprende a construir software basado en Large Language Models.